Pues nos encontramos en el Simposio Internacional Filosofía y Educación que se está realizando aquí en el bello municipio de Tonatico, en el Estado de México. Y como ustedes me han venido siguiendo, les estoy compartiendo toda esta serie de conferencias y de ponencias realizadas en el Centro de Maestros de Tonatico, pero también en el Centro Cultural Tonatío. Los invito como siempre para que se suscriban a este canal, soy el profe Juanjo, a mi segundo canal Viajando con Juanjo, para que le den like a los videos y los compartan con sus amigos, con sus conocidos. Es como la imagen, la portada de lo que somos los 26 centros de maestros a nivel estatal. Los que se llaman centros de maestros estatales. Pero adicionalmente, hay otros 25 centros de maestros de sostenimiento federal. O sea que estamos hablando en el Estado de México de 50 centros de maestros, distribuidos en toda la geografía del Estado de México. Y estoy hablando de una población estadísticamente menos de 80,000 maestros, que no es cosa menor, a nivel estatal, que se coordinan a través de la Subdirección de Formación Continua. Y por ello, un poco la presentación dedicada al trabajo que hacemos los centros de maestros y como una invitación, como una provocación, como una convocatoria a los centros de maestros a quienes trabajamos ahí, que nos decimos asesores de profesores de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Voy a tomar las palabras de la doctora Mariflor ayer que me encantaron, que dice: es como una convocatoria para decirles, es necesario estudiar. Ella decía, me encantó esa idea de pensar, aquí pensando. Yo digo, aquí estudiando, porque básicamente me parece que conectado con el piso que ya se formó a partir de la presentación de quienes antecedieron, nos deja en mejores condiciones un poco para comprender lo que planteo a continuación. Este es el reto de preguntarnos por cómo nos formamos los maestros. Esa es una pregunta importante. Pero luego viéndonos, observándonos en el trabajo con los maestros dedicados a la formación de docentes, viene una pregunta que todavía es más penetrante. Esto es, ¿cómo nos formamos los que tenemos la tarea de formar a los docentes? La pregunta clave que detonó una de las experiencias más importantes que hemos vivido desde que yo recuerdo, 29 años, 1 de septiembre cumplidos, en la experiencia de formarnos, la experiencia de la formación, la experiencia de la educación, en la educación básica, formando docentes en la escuela normal, 29 años. La pregunta más importante es la siguiente: ¿y al asesor quién lo forma? Y se conecta incluso con lo que ayer escuché que Daniel comentaba al respecto, y lo quiero recuperar para eso, por lo que se comentaba ayer en la tarde. Esto es, uno de pronto, y lo que se planteó ayer, uno de pronto puede pensar cómo se están formando los otros. Incluso exigirles que asistan a los talleres, a los cursos, a la capacitación. Pero cuando la pregunta se viene en razón de decir, bueno, ¿y al asesor quién lo forma? Quedamos así como que, oye, ¿qué hacemos, verdad? Y a raíz de ello, lo que describo en el trabajo de investigación es, vamos, cuando el espacio queda libre, por eso se llama aportes a la nueva escuela mexicana, o a la escuela mexicana,
Cuando el espacio queda libre para que los sujetos que están allá formen su programa, decía el doctor Pablo, parece que el vacío de lo no programado, de lo no preparado, de lo no instruido, de lo no instructivo, nos llena de cierta incertidumbre en razón de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto es lo que se plantea problemáticamente en razón de qué hemos estado haciendo los maestros de centros de maestros, pero sobre todo cómo lo hemos reproducido hacia abajo con los maestros de educación básica. Estoy hablando de pues, toda esa cantidad de maestros, 80,000. Por ejemplo, el Centro de Maestros de Tonatico, 4,053 maestros distribuidos en 13 municipios que atendemos, que, vamos, es una población interesantísima. Pero el punto clave acá se viene en el momento en que no hay programa, hay que construirlo. Y entonces en ese sentido se viene el reto, precisamente, que nos gusta, que es la de cómo le vamos a dar sentido a lo que vamos a hacer. Esto es, no el taller preparado previamente a distancia, decimos acá en la asesoría, sino aquello que tiene que ver más de cerca con nosotros. Un poco abandonar esa idea que Tomás Pop-Lewis hablaba sobre la idea del especialista, ¿no? Y que Graves la secunda en razón de decir, creo que a finales del siglo pasado, ahí cuando las escuelas efectivas, lo que más predominó fue esta idea de la especialización, ¿no? Que venga alguien de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Y nos acostumbramos el magisterio mexiquense a recibir los programas hechos, las capacitaciones y transferirlo hacia abajo. Y como dicen los intérpretes, hacer una mala interpretación, ¿no? de la propuesta. Y entonces el primer problema que se plantea acá es cómo podemos abandonar esta propuesta de el especialista. Esto es, el que viene de fuera, a irnos a decir adentro del aula, de la escuela, lo que es necesario replantear, lo que es necesario hacer, lo que es necesario pensar. Este es un trabajo que ya tiene 2 investigaciones anteriores. La primera fue hacia una formación de docentes en educación básica, trabajo de maestría, que sobre todo preguntaba en aquellos momentos, ¿dónde se forman los maestros de educación básica? Primero, si ustedes revisan el espacio, como lo decía Diego al respecto del planteamiento que hace con John Dewey, esto es, revisemos los espacios de las escuelas. Muchos de los que estamos aquí nos dedicamos a la tarea de la enseñanza en educación básica, primaria, preescolar, secundaria. La pregunta es, ¿dónde se forman los maestros? ¿En qué espacio? ¿Hay un espacio, hay una sala para que los maestros dialoguen, discutan? Físicamente no la hay. No hay un espacio en las escuelas. Eso sería físico y digo, no habría tanto problema. Pero viene un segundo punto que es fundamental. Esto es, ¿cuál es el programa que han construido los colectivos precisamente para hablar de su formación, para discutir de su formación en las escuelas de educación básica, preescolar, primaria, secundaria? ¿Lo existe? En el trabajo que hemos revisado no existe un programa. Los consejos técnicos, muy acotados a una agenda, a un instructivo. Entonces, 2 elementos primeros que me interesa un poco proponer en este planteamiento. ¿Dónde se forman los maestros en la escuela? Y si revisamos, pues no lo hay. Algo semejante como a la lectura. Esto es, los niños tienen que leer. Y uno diría, el espacio es lo de menos, ¿verdad? Sí, pero no hay biblioteca. No hay libros suficientes.
no hay condiciones suficientes para provocar. Y entonces uno se va preguntando al respecto, si no hay espacio para la formación, si no hay un sitio para la formación, si no hay un tiempo para la formación, decían acá, y no hablamos del tiempo cronológico, tal vez el CT, Consejo Técnico Escolar, precisamente corresponde al tiempo cronológico, ¿no? ¿Sí? Pero no nos da para revisar cuestiones adicionales que tienen que ver con pues, la formación en sí. Sí entendemos el reto de la formación como ese trabajo que los sujetos implicados tienen que encontrar para sí mismos y decidirlo, ¿verdad? Entonces, ahí la propuesta. Y en el otro sentido es que no hay un programa, no hay una construcción de los colectivos que nos permita un poco darnos cuenta de que ahí hay interés de discusión. Y ahora voy con una relación que nos regala Freire, sobre todo en esa relación de la teoría-praxis, pero específicamente en dos textos que incluso ya empezaron a fluir acá. Me encanta el texto de la pedagogía de la pregunta, ¿no? De la pedagogía de la esperanza. Textos que nos ayudan un poco como a replantear la idea de qué es lo que los maestros o cuáles son los auxiliares teóricos o los apoyos teóricos que los maestros estaríamos llevando pues a los colectivos para discutir con los otros. Déjenme comentarles que también son escasos, nulos. Uno no encuentra a los maestros discutiendo desde una base conceptual, aun cuando ya se planteó acá la importancia de la experiencia, que lo considero como fundamental, claro, como punto de partida. Y entonces la otra pregunta que nos ayuda un poco para llevarnos la tarea, para reflexionar, y lo que voy avanzando es, ¿sí?, ¿desde dónde discuten los maestros o desde dónde dialogan cuando ese diálogo incluso existe en los colectivos? Y nos damos cuenta, obviamente, pues, que hay poco trabajo ahí de discusión, de lectura, ¿no? E incluso algo en lo que podemos ir encontrando a partir de lo que viene, por eso digo aportes a la nueva escuela mexicana, es que acostumbrados a que todo esté hecho, a que baje el programa ya hecho y que entonces lo reciba el asesor de centro de maestros y lo reproduzca hacia abajo, hacia otros 100, le llaman formación en cadena o en cascada. Ahora hay un acontecimiento importantísimo al respecto. Esto es, hay cosas que no están hechas y entonces hay dos posibilidades en eso. Hay cosas que no están hechas actualmente en la propuesta que estamos viviendo. ¿Sí? Y entonces hay dos posibilidades. La primera, pensar que, por ejemplo, que no esté todo hecho puede ser un terreno fértil para pensar, para preguntar por la escuela que hemos legitimado con prácticas de reproducción de planes y programas hechos a distancia, sobre todo. Desde ahí colocarnos como educadores de cara al presente. Y todos los días abrir, a propósito de lo que ayer incluso se comentaba, y todos los días abrir el diálogo y abrir la posibilidad a los otros de preguntar. ¿Se imaginan que llegamos los maestros y decimos, a ver chicos, pregunten? O sea, no de la clase, no del tema que he anotado en el pizarrón o en la pizarra, como dicen en otros espacios, sino, a ver, ¿qué preguntas cuáles son esas preguntas que hoy les llaman, les convocan, les mueven, les inquietan? Y tomar alguna de las que se plantearon, ¿no? ¿Habría una clase posible así? Actualmente no la vemos, pero en este sentido de la pregunta, pues sí, esa discusión que traen don Paulo con don Antonio en la pedagogía de la pregunta es precisamente eso, ¿no? De cómo se forma en la pregunta el sujeto. Pues pregunta,
abriendo el espacio, pero si el espacio del salón, el espacio del aula es un espacio cerrado que no da oportunidad a que aparezca la pregunta, sobre todo preguntas incómodas, ¿no? Esta parte, que es el ejercicio diario que hoy vemos en México, de abrir el espacio a la pregunta, abrir el espacio al diálogo, a muchos se nos vuelve peligroso, se nos vuelve incierto, pues se nos vuelve hasta sospechoso decir, no trae nada preparado. Pero el ejercicio es sumamente interesante en razón de abrir, ¿verdad? Y por ello, entonces, el segundo planteamiento vendría en razón de decir, podemos entonces entrar al grupo, ese es un grupo el que podría aceptar que es importante que las cosas no estén hechas y es importante que nos pregunten qué queremos, porque es una educación de hecho pues para el pueblo. Se habla del contexto, pero no se le da entrada al contexto. Se habla del niño, pero no se le da entrada al niño. Y la segunda propuesta que veo acá en la formación de docentes con respecto al trabajo que les presento es lo otro que estamos observando, tanto en los modelos educativos que se discuten, como a nivel social, es que entrar al grupo que se instala, podemos entrar a ese grupo, al grupo que se instala en el terreno de la descalificación, que cobija tal vez los intereses oscuros, que no, tal vez no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero entonces se repiten frases comunes como las siguientes: no saben para dónde van. Cuando no está preparada, pues, o sea, cuando no hay algo ya prediseñado, prescrito, ¿no? No saben para dónde van. Es lo mismo. Esta posición se instala en la inacción de la descalificación. Este terreno erosionado para la formación docente, aquí precisamente pues la pregunta pues no aparece. Y entonces a mí me parece sumamente importante desde acá, desde el planteamiento incluso que ya se hizo, a recuperar una parte fundamental sobre cómo se empieza a transformar la práctica. Me parece también que la teoría es importante, pero como lo decía don Paulo Freire, la experiencia de los maestros es fundamental. Él planteaba allá en la pedagogía de la esperanza algo al respecto. Mucho se repite en la región el enfoque del trabajo desde Vygotsky, pero se habla de Vygotsky, de Vygotsky, de Vygotsky, de Vygotsky. Sí, con Freire podemos leer lo siguiente. Sí, pero ¿cómo desde la lente de Vygotsky puedo hacer la lectura de la realidad donde estoy? Esto es, no exactamente repetir frases cortas de Vygotsky, ¿no? Pasa con Dewey. Se habla de Dewey. Se anuncia, perdón. Pero no se lee. Y entonces ahí sí, lo que decía de la doctora Mariflor, necesitamos estudiar. Y me parece muy importante porque en la experiencia que les comento que desarrollamos de formación, le llamamos de autoformación. Disculpen el pleonasmo con el asunto de la formación, pero como queríamos empezar por algún lado a nivel estatal, tratando de generar un programa donde nos formáramos los formadores de profesores de educación básica, empezamos por llamarle programa de autoformación. Pero a muchos les espantó que no hubiera un programa prediseñado, predefinido, predicho, sino que se fuera construyendo con el diálogo de todos y que fuéramos marcando vías, derroteros. Aquí están los compañeros presentes que participaron en el programa y que no me van a dejar mentir. Y adicionalmente quiero conectarlo con una experiencia que también aquí está presente el supervisor, que hemos desarrollado de manera, perdón maestro, no se lo dije, pero aquí lo voy a anunciar, de manera experimental. Maestro Sergio, con una zona de telesecundaria donde anticipamos un programa integral para ir pensando la escuela, a propósito del planteamiento del día de hoy. Una escuela
donde los directores, el supervisor primero y los directores se formaran en un diálogo abierto y de discusión con preguntas, pero también con lecturas importantes. Eso no sucede en los consejos técnicos, pues en el Consejo Técnico de Zona. Eso no sucede en el Consejo Técnico Regional. Eso no sucede en el Consejo Técnico Escolar. Y en este experimento de la zona de telesecundaria, pues un poco como anticipando la posibilidad, incluimos música, incluimos pintura, incluimos filosofía, ¿no? Hablamos un poco de la dialéctica en algún momento, y nadie dijo no. Todo el mundo pensó, bueno, pues desde aquí puedo estar pensando la escuela. Sí. Entonces, este experimento nos ha dejado experiencias interesantes para conectar la parte del programa de formación de asesores arriba, y digo arriba porque de pronto nos pensamos a distancia, ¿verdad? Nosotros no tenemos un grupo, estamos fuera. Pero importa conectarnos por una parte central, que es el de recuperar la experiencia, pero pensar esa experiencia. ¿Sí? Como se dice en la transformación de la práctica docente, un texto que tiene por ahí doña Cecilia Fierro, esto es, ¿cómo vamos de la experiencia a la teoría? Pero somos capaces de regresar acá, ¿no? A modificar la parte que empezamos a pensar. Y bueno, y en este avanzar, uno diría, en ese sentido de la experiencia, que incluso la tocaba desde Dewey, don Diego, dice Gregorio, y diríamos que don Jorge La Rosa nos aporta, que también viene un texto aquí en el arte de enseñar de don Jorge La Rosa, sobre la idea de que la experiencia la entendimos así acá y la conectamos con la escuela, el colectivo de la escuela telesecundaria, de que la experiencia no es aquello que pasa, ¿no? Sino sobre todo aquello que nos pasa. Porque uno puede decir, bueno, pues ahí va la experiencia del modelo 2011. Ahí va, miren. Allá va el del 2017. Dice Saracen, que estudia el sistema educativo norteamericano. Esas reformas son como las piedras en el riñón. Duelen. Nos incomodan. Pero algo importante es de que de una forma o de otra tienen que salir. Ahí está el 2017, ¿verdad? Ahí está la evaluación. Tarde o temprano uno ve que pues nos dolió, pero pues ya pasó. Pero ahora hay un reto más importante, que es la convocatoria de participar precisamente en la construcción, en el aporte de la escuela que nosotros deseamos, o sea, que supere lo que veníamos discutiendo, que no hay, que no encontramos, ¿verdad? De este trabajo ya se han ido presentando, porque una de las propuestas es: necesitamos replantear la concepción de asesoría que tenemos en los centros de maestros y del acompañamiento, decimos ahora. Y de ahí hay varios aportes. En este hay un breve resumen sobre precisamente la asesoría, en razón de no realizar un trabajo a distancia, un trabajo de decirle al otro lo que tiene que hacer, sino un trabajo de diálogo, de preguntas con el otro o con los colectivos. Hay un trabajo sobre asesoría. Y bueno, y en este texto, hay un segundo aporte de este trabajo de investigación que tiene que ver con la idea de cómo nosotros recuperamos la parte de la experiencia. Sobre todo quise hacerlo con mi propia experiencia. En 1990 llego a una escuela rural a trabajar por primera ocasión, recién egresado de la escuela normal. Afortunadamente también al respecto habríamos de acotar, se ve con mucha esperanza el futuro de las escuelas normales ahora. Y eso está bien, lo veo bien. Bueno, lo veo desde acá, no sé ustedes desde allá, pero yo desde acá lo veo bien, ¿no? Al menos para nosotros. Y veo que ahí también
En esa experiencia que les comento, el 1 de septiembre de 1990, llego a una escuela unitaria. Y entonces le comentaba yo a don Diego que leyendo algunas cosas, llego y pues lo primero que encuentro pues, es una escuelita por allá en el cerro, ¿verdad? Pero a un lado de la escuela estaba la parcela escolar, la casa del pueblo, como vestigios de la casa del pueblo, ¿no? Le comento que en la introducción al texto de la Escuela Rural Mexicana de Rafael Ramírez señala la avenida esta visita de John Dewey a México en 1926 más o menos. Y que visitó varias casas del pueblo y se quedó sorprendido en la idea de cómo la lógica que tenían las casas del pueblo. La parcela escolar, la granja, los puercos acá, las gallinas, los chivos. Y en ese momento viví una parcelita sembrada de frijol, 1990. Dije, wow, me recordó pues las lecturas en la escuela normal sobre la casa del pueblo. Entonces, regresando al punto, observo en conclusiones parciales, diríamos, que necesitamos aceptar el reto. Observo que los maestros en el consejo técnico, por lo menos los que visité, recibieron con buen ánimo el planteamiento que viene, pero creo que sí hace falta reforzar la idea de que en la parte de la formación de docentes necesitamos los maestros asumir el reto, el compromiso de estudiar para dialogar con los otros. Si nos quedamos en la discusión de los planes, de los programas, de si está, si no está, si queremos que nos den las cosas elaboradas, es complicado pensar en una escuela distinta, en una escuela que le apueste a la idea de desarrollar las habilidades, las facultades de los sujetos para pensarnos, ¿no? Y entonces en ese sentido concluyo diciendo que me parece que necesitamos los asesores, formadores de centro de maestros, formarnos más. Y comentarles que precisamente me duele, como dice don Manuel Gilantón, investigador educativo, me duele que se haya quedado en el artículo 3º conceptos como excelencia y no, por ejemplo, mejora. En el entendido que la mejora, también ya lo decía, me parece que el maestro de Albert Einstein, la mejora nunca viene de arriba hacia abajo ni en bloques completos, sino que me parece que la podemos empezar a trabajar acá. Las revoluciones incluso no han venido así de forma completa, ¿no? Sino han empezado poco a poco abajo, ¿no? Entonces, creo que hay una gran tarea que podemos hacer los centros de maestros. El Centro de Maestros de Tonatico, en estos 22 años que tenemos, pues no he estado los 22 años en él. Sin embargo, el proyecto actual del Centro de Maestros de Tonatico quiere irse involucrando cada vez más en este tipo de actividades. Es la primera vez que participamos como organizadores, pero también es la primera vez que participamos en un foro de esta naturaleza, ¿verdad? De manera internacional. Y platicamos con el doctor Pablo de venir ayer en el desayuno, que algunos dijeron, bueno, pues internacional, ¿dónde va a ser? ¿En el centro de convenciones de A o de B? ¿En qué hotel? ¿De 5 estrellas? Y decíamos, se piensa a veces como, perdón por la expresión, creo que sí la han escuchado mucho últimamente, de manera fifí, ¿no? O como fifís, ¿no? Aquí lo internacional es porque pues tenemos varios amigos de diferentes partes de nuestra América, decía ayer acá Daniel, de nuestra América, de que están acá con nosotros y que estamos comprometidos pensando, aportando algunas ideas para imaginar una escuela que realmente sea nuestra, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención del doctor Jesús Vargas. Pues nosotros continuamos aquí en este simposio internacional. Esto ha sido todo por esta ocasión y nosotros nos vemos hasta el próximo video.